Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy, mis queridos hermanos, en este día que Dios nos regala a cada uno de nosotros, del cual nos debemos de sentir contentos, agradecidos con Dios. ¿Por qué? Por su gran amor, por su gran bondad, por su misericordia, por toda esa compasión que tiene con cada uno de nosotros. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no estar contentos? ¿Cómo no estar felices? ¿Sí? Por eso, mis queridos hermanos, hoy en este día, vamos a meditar un momento sobre la santa y bendita palabra de Dios. Y vamos a ver cuál es el mensaje que tiene preparado para nosotros. Por eso, mis hermanos, vamos a escuchar primeramente la palabra de Dios. Posteriormente vamos a meditar la palabra de Dios. Y después a practicar. Son tres cosas, hermanos, que debemos hacer: escuchar, meditar y practicar. A veces se ve tan insignificante estas cosas, pero encierra la magnitud de todo. No simplemente con leer la palabra de Dios, sino escucharla. Después que la escuchemos, meditarla. Meditar la palabra, qué es lo que nos quiere decir, y posteriormente practicarla. Por eso, mis queridos hermanos, hoy en este hermoso día, sábado 14 de octubre del 2023, vamos a tomar el Evangelio de San Lucas del capítulo 11, del versículo del 27 al 28. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: Feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: Felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues como podemos ver, mis queridos hermanos, en esta escritura, aunque algo corta, pero la magnitud de su enseñanza, la magnitud de lo que nos quiere decir, la magnitud de lo que quiere que nosotros aprendamos. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, mis queridos hermanos, dice la escritura, mientras que Jesús estaba hablando. ¿De qué estaba hablando Jesús? Vemos que anteriormente Jesús estaba expulsando un demonio anteriormente. Y ahí empieza la controversia con la gente. Jesús echa a los demonios con el poder de Belcebú. Otros pedían que Jesús hiciera milagros, que hiciera unas señales. Jesús les dice: una nación dividida corre a la ruina. Una nación dividida corre a la ruina. Y mucho más cosas que viene hablando Jesús. De eso Él está hablando. Cuando nos dice la escritura que de entre la multitud, una mujer levantó la voz y habló. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta mujer? Que nosotros, hermanos, también levantemos la voz y hablemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Anunciemos afuera el reino de Dios. Anunciemos a nuestros hermanos el mensaje de Dios, la palabra de Dios, las promesas que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que nos enseña esta mujer. Que no importa que te juzguen, no importa que te critiquen. Tú levanta la voz. Alza la voz y habla de ese Jesús vivo, del cual nosotros hemos conocido. ¿Y qué dice esta mujer? La mujer dijo: feliz la que dio a luz, la que te dio a luz y te crió. Fíjense, feliz la que te dio a luz y te crió. ¿Qué es lo que nos da a entender? Feliz la mujer que te dio a luz. ¿De quién está hablando? De nuestra Santísima Madre, la Virgen María. De la felicidad que debe tener por lo que hace su Hijo. Feliz la que te dio a luz y te crió. Eso es lo que dice la mujer.
Eso es lo que nos está invitando a nosotros. ¿De qué nos está enseñando? Y vemos a lo que responde nuestro Señor Jesús. Y Jesús, nuestro Señor, responde: felices los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Fíjense, hermanos, un término aquí. La mujer dice: feliz la que te dio a luz. Y Jesús dice: felices. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús quiere darnos la felicidad a todos. Él no nada más quiere darle la felicidad a una sola persona, sino quiere darle la felicidad a todos. ¿Y en dónde está la felicidad? ¿Dónde está la felicidad, hermanos? Él quiere darnos la felicidad a todos. Y aquí viene la respuesta a la felicidad. Felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la observan. ¿Sí? En otras traducciones dice: y la ponen en práctica. Entonces, hermanos, Jesús, nuestro Señor, quiere darnos esa felicidad mediante la palabra de Dios. Y mediante la palabra de Dios es escuchar el mensaje, lo que nos está diciendo. Pero no simplemente nada más oír, sino escuchar. Dice: y ponerla en práctica. Por eso les decía yo al principio de estas tres partes: escuchar la palabra de Dios, meditarla y practicarla, para poder obtener esa felicidad. Si nosotros nada más la escuchamos y no la meditamos, mucho menos la vamos a practicar. Por eso debemos escucharla una y otra vez en la meditación. Y en esa meditación Jesús, nuestro Señor, nos va a dar a saber qué es lo que debemos hacer. Y después viene la práctica. Y al hacer la práctica viene la felicidad. ¿Por qué, mis queridos hermanos? ¿Por qué les digo esto? Porque podemos decir que nos sabemos toda la Biblia, que nos sabemos muchos pasajes de la Biblia. La pregunta es: ¿y cuántos pasajes hemos puesto en práctica? Dice la palabra de Dios en el Padre Nuestro. ¿Cuál es lo más difícil para nosotros? Perdonar y pedir perdón. Y el Padre Nuestro lo repetimos miles de veces, muchas veces. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Ahí está. Pedimos perdón y nosotros mismos decimos cómo nosotros perdonamos. Escuchamos la palabra de Dios, pero no la hemos meditado. Porque en el momento que nosotros, hermanos, meditemos la palabra de Dios, viene la práctica. Pide perdón. Y si te piden perdón, perdona. Al perdonar, Dios te hará libre y te sentirás feliz. Si tú pides perdón y la persona no te perdona, ese es el problema de la persona, pero tú te sentirás libre. Si la persona viene y te pide perdón nada más para que no digas y tú perdonas, eso no le conviene, no está en ellos, pero a ti te hará libre y esa libertad te hará feliz. Por eso, hermanos, el escuchar la palabra de Dios y practicarla te da la felicidad. Y es la felicidad de la que nos habla aquí Jesús. Jesús no nos habla de la felicidad de una sola persona. La mujer dice: feliz la mujer que te dio a luz y te crió. Y Jesús dice: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Hay que observar, mis hermanos, la palabra de Dios, el mensaje.
el mensaje que cada vez en las Sagradas Escrituras nos da nuestro Señor Jesús. Es un mensaje muy profundo, que si nosotros nos ponemos a meditarlo, veremos su grandeza. Por eso, mis hermanos, la invitación de hoy en este día, fíjense hermanos, hoy en este día es que empecemos a escuchar. Escuchar, no simplemente oír. Escuchar la palabra de Dios. Después de escuchar la palabra de Dios, hermanos, ponerte en oración y meditar la palabra de Dios. Después que medites la palabra de Dios, mis hermanos, ponla en práctica. Y esa práctica te hará feliz. Pues una vez más, mis hermanos, que la misericordia, la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.